Buenos días, ahora vamos a ver la información de sociales de la sección secundaria. Te recuerdo, ya vimos español y matemáticas primaria. También ya vimos lo que es español, matemáticas, ciencias naturales de secundaria y ahora vamos a cerrar con ciencias sociales. Te recuerdo que estés tomando anotaciones en tu material porque de ahí vas a estudiar. Por ejemplo, en el reactivo número 1, que siempre lo hemos visto en el examen, te están preguntando estas tareas a quién le competen, a cuál poder. Por ejemplo, declarar la guerra, ese lo vamos a acomodar en legislativo. Proclamar el presupuesto anual, ese es en el ejecutivo. Nombrar gabinete y secretario, ese también lo vas a acomodar en ejecutivo. Y ya por último tienes resolver casos graves relacionados con los derechos humanos. Ese le compete a judicial. Y arriba pone esta nota. Cuando estamos hablando del poder ejecutivo estamos hablando del presidente. Y cuando estamos hablando del poder legislativo estamos hablando de senadores y diputados. Y cuando hablamos del poder judicial estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay unas características que también hemos visto en otras versiones del examen y que los maestros nos vamos acordando pase el tiempo y los anotamos. ¿Dónde vas a ver esas características? Pues te lo vamos a compartir en el repaso final, recuérdalo. Ahora, en este reactivo, si tú has practicado el demo, de seguro te suena, pero en el demo te piden localizar regiones tropicales. Aquí en realidad en el examen te piden localizar idiomas. Nos hemos dado cuenta que te piden tres. Casi siempre te piden por árabe y portugués. Pero de todas maneras, estos que ves aquí los hemos visto en varias versiones del examen. Y los vamos a acomodar. Por ejemplo, japonés, pues entonces lo acomodamos por allá, por Japón. No sé qué te parezca a ti, ¿eh? Sueco, pues entonces lo acomodamos aquí al norte de Europa, en Suecia. Español, mira. ¿Te fijas que no te están señalando ni España ni tampoco México? Pues entonces buscas un lugar del sur de América y tenemos ahí Argentina. Italiano, pues entonces nos vamos a Italia, el que tiene forma de una botita. Árabe, pues nos ponemos para acá en la península arábiga. Francés, vamos a buscar que Francia no nos tiene seleccionado, pero en Canadá también se habla francés, por lo tanto lo ponemos ahí. Y portugués, no te están señalando Portugal, pero tú ves que al sur de América pues tenemos Brasil, que ahí también hablan portugués. En tus anexos, para que ubiques los lugares del mundo, pues tienes estos mapas. Tienes el mapa de Europa, tienes también el mapa de Asia, tienes el mapa de África y obviamente no se quiso quedar atrás América. Aquí la imagen está un poco cortada, pero en tus anexos viene completa. ¿Para qué? Para que la estudies muy bien y te encargo también que busques las capitales, porque es muy importante sabérselas. ¿Qué otra información tienes en tus anexos? Resulta que te piden por idiomas. Todos estos lugares que ves aquí son los que hemos visto en el examen. Mira, sé inteligente para estudiar. Obviamente, si te preguntan por el idioma inglés, no te van a poner Estados Unidos. Te van a poner a lo mejor un lugar que ni siquiera habías conocido o escuchado, como por ejemplo Botsuana. Ahora ya sabes que en Botsuana se habla inglés. Por ejemplo, en el Líbano, que se habla francés. Angola, portugués. Y Yemen, que a lo mejor no lo habías escuchado antes, pero ya sabes que ahí se habla árabe. Entonces, tienes esa información en tu examen para que la estudies muy bien. Ahora en este reactivo vamos a acomodar estos enunciados en sus casillas correspondientes. ¿De qué tema estamos hablando? Por ejemplo, si nos mencionan que se va a disminuir el uso de termoeléctricas para promover el uso de energía alternativa. Estamos hablando de desarrollo sustentable. En el siguiente dice, especies de aves que viven en la selva lacandona. Ahí estamos hablando de biodiversidad. Ahora, si nos están hablando que en el desierto de Sonora hay plantas como palo verde y mezquite, también estamos hablando de biodiversidad. Ahora, si nos dicen aire, agua y suelo, ¿qué son? Factores abióticos. Por lo tanto, estamos hablando de recursos naturales.
Es muy sencillo este reactivo. Ahora en este siguiente reactivo, aguas, porque sí está un poco complicado, porque nos hemos dado cuenta que cada vez que vamos a hacer un examen, pues hay países nuevos o diferentes. Mira, aquí hay que acomodar algunos de los países según su índice de desarrollo humano, alto, medio o bajo. Por ejemplo, Islandia, ese no tiene pierde, ese sabemos que es alto. Sudáfrica, a lo mejor, más o menos la piensas, pero eso lo vas a acomodar en medio. Uruguay, ese lo acomodas en alto. Austria, ese tampoco tiene pierde, dices tú de volada, alto. Ahora, Pakistán, también como que estás indeciso, si entre bajo o medio, pero eso lo vas a acomodar en medio. Y Zimbabue, bueno, ese a lo mejor a la segura lo acomodas en bajo. ¿Cómo le vas a hacer para estudiar este reactivo? Te vas a ir a los anexos y es por eso que tienes esta lista. ¿Ves que esta lista es muy larga? Porque ya te dije antes, hemos notado que te preguntan por muchos lugares. Por lo tanto, apréndetela muy bien. Échale muchas ganas al estudio en este anexo. Ahora aquí tenemos que acomodar si estas decisiones son democráticas o no democráticas. En el examen casi siempre te ponen la situación de una familia. Hay otros ejemplos más que tenemos ahí apuntados, pero esos te los vamos a compartir en el repaso final. Por ejemplo, nos están diciendo cómo van a utilizar el baño en una familia. Bueno, dice, los papás usarán el baño primero porque son los jefes de la familia. No es democrático. Ahora, en la siguiente dice, se realizó una votación donde participaron todos. Muy bien, esa sí es democrática. La tercera nos dice, el papá dijo que se usará por edades, primero los niños y después los adultos. Se oye buena decisión, pero no es democrática porque el papá fue el que lo decretó. Ahora, en la siguiente, mucho cuidado porque aquí como que te van a hacer pensar, dice, como la familia hay 4 mujeres y 3 hombres, las que tomarán la decisión final van a ser las mujeres por ser la mayoría. Aguas, esta decisión es no democrática, porque fíjate muy bien, ¿quiénes son las que toman la decisión final? Solamente las mujeres, o sea, si a los hombres no se les va a tomar en cuenta. Ponte muy abusado en estos reactivos. Ahora, en este reactivo tenemos que acomodar según estos enunciados si es valor colectivo, costumbre social o tradición cultural. Mira, el número 1 dice, lavarse los dientes después de comer. Ese lo vas a acomodar en costumbre social. Ahora, celebrar el Día de Muertos. ¿Qué te suena? Como a fiesta, ¿verdad? Pues entonces, mándalo para tradición cultural. Ahora, solidarizarse con las víctimas del temblor. No te preocupes, en tu material ya tiene el acento. Ese lo vas a acomodar en valor colectivo. Y ahora, por último, te dice celebrar el Día de las Madres. Ese también lo vas a mandar para tradición cultural. Un tip, todo lo que te suene como a fiesta, mándalo para tradición cultural. Mira, te voy a comentar algo. Estábamos platicando todos los maestros en nuestra reunión y vimos que los ejemplos que salen en este reactivo, la verdad que sí te van a hacer pensar mucho, porque hay unas que dices tú, ¿será valor o será costumbre? Por lo tanto, esos te los vamos a compartir en el repaso final, entonces no faltes para que sepas dónde las vas a acomodar. Este es otro reactivo que está muy similar a como lo vas a ver en el examen. De hecho, el tema es sobre migración. Te están pidiendo que esos enunciados los acomodes en causa o consecuencia. Por ejemplo, nos están diciendo la falta de oportunidades. Está muy claro que por la falta de trabajos u oportunidades, pues migramos a otro país. Por eso es una causa. La siguiente, la creencia de que pueden salir de pobres al trabajar en otro país. Ok, a lo mejor esta le piensas un poquito, pero mira, una de las causas sería la pobreza o también la ignorancia, que eso crea como consecuencia la idea errónea de que vamos a salir de pobres trabajando en otro país. Por eso la acomodamos en consecuencia.
Ahora tenemos la separación de las familias. Ese está muy claro que al momento de irte a trabajar a otro país, pues ¿qué es lo que queda? Que se separan las familias. Por eso es una consecuencia. En la siguiente dice la violencia en el país. Pues queda muy claro que todavía en este año, pues México tiene un alto índice de lo que son los asesinatos. Por lo tanto, se ha vuelto un país pues un poco violento y la gente pues por eso se quiere ir a vivir a otros países. Es por eso que lo acomodamos en causas. En este reactivo puede ser que también haya otras características. De hecho, ahí los maestros tenemos un banco de características que te vamos a compartir en el repaso final. Ahora tenemos este reactivo que tenemos que acomodar estos acontecimientos según en qué historia pertenecen. Ok, por ejemplo, tenemos dictadura de Augusto Pinochet. Pinochet, ¿no te suena como que es historia latinoamericana? Es por eso que lo vamos a acomodar en hispanoamericana. Mira, va a haber algunos personajes que a lo mejor no te van a sonar. De hecho, en el examen hemos visto que aparecen personajes conocidos o no muy conocidos de lo que es la historia latinoamericana. Pero no te preocupes, durante el repaso final te los vamos a compartir para que tú no tengas que estarlos investigando. Ahora, el siguiente, toma de la Bastilla. Ese está muy fácil porque sabemos que es acontecimiento de la Revolución Francesa. No tenemos problema con ese, ¿verdad? Ahora nos dice, Pizarro captura Atahualpa. Ok, esto fue en Perú, cuando Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa. A lo mejor dices, yo no soy tan bueno para historia, pero Atahualpa, ¿a poco no te suena hispanoamericana? Entonces lo acomodas ahí. Muy bien, estos dos acontecimientos, masacre de Boston y motín del té, lo vamos a acomodar los dos juntos en norteamericana, porque es parte de la historia de la independencia de Estados Unidos. Mira, hay una información muy importante que ya te la estamos recopilando aquí en Bañuelos Asesorías. ¿Qué es esa información que te va a ayudar para tu examen? Es un resumen de la Primera Guerra Mundial, también de la Segunda Guerra Mundial, otro de la independencia de España y otro de la independencia de Estados Unidos. ¿Cuándo te lo vamos a compartir? Te lo vamos a dar impreso cuando vengas a tu repaso final. ¿Tienes más información? Para poder contestar muy bien estos reactivos, tienes también lo que es la línea del tiempo en tus anexos. Estas líneas de tiempo son muy completas, valóralas mucho porque tienes una línea de tiempo exclusiva de lo que es el viejo mundo, tienes otra línea de tiempo exclusivamente de México y tienes otra línea del tiempo exclusivamente de América. Aquí ya no incluye México porque esa la tienes en otra hoja aparte. Estúdialos muy bien. Mira, a lo mejor saberte así la fecha concisa, pues va a ser un plus tuyo. ¿Qué es lo que te va a ayudar en el examen? Que te aprendas los acontecimientos, o sea, sé qué pasó antes y qué pasó después de cualquier acontecimiento. Estúdialos muy bien porque te va a servir para muchos otros reactivos. Ahora este reactivo es muy similar. Tenemos que acomodar estos acontecimientos en donde corresponden. Por ejemplo, tenemos el primero, martes negro, crack del 29. Esta es la caída de la bolsa de valores, lo que dio origen a la crisis de 1929 en Norteamérica. De seguro has visto alguna película de ese acontecimiento, por lo tanto lo vamos a acomodar en Revolución Hispanoamericana. En el siguiente dice, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son los preceptos de la Revolución Francesa. En el siguiente dice, Ejecución de Luis XVI. Ese es acontecimiento de la Revolución Francesa también, cuando le cortaron la cabeza al rey actual y también a su esposa, María Antonieta. Y tenemos a Carlos I, que es decapitado. Mucho cuidado, ese lo vas a acomodar en Revolución Inglesa. No hay que confundir con Carlos I de España.
¿Cómo le vamos a hacer para contestar este tipo de reactivos? Ya sabes, en tus anexos tienes la línea del tiempo. Estúdiala muy bien porque te va a ayudar para estos reactivos y otros más. Seguimos con los reactivos en donde tenemos que acomodar los acontecimientos en donde corresponden. Por ejemplo, el número 1 dice, Frederik de Klerk libera a Mandela. Este expresidente de Sudáfrica que liberó a Mandela en 1990. Lo vamos a acomodar en acontecimiento de Sudáfrica. Y como dato curioso, a los dos le dieron el Premio Nobel de la Paz en el 93. Ahora tenemos sandinismo, un movimiento que lo ocasionó el héroe Augusto Sandino en Nicaragua. Pues entonces lo vamos a acomodar en acontecimiento de Latinoamérica. Hemos visto en el examen que te preguntan por otros personajes de ese movimiento, pero te lo vamos a compartir en el repaso final. Saddam Hussein es ejecutado. Bueno, a él lo colgaron pues los de Estados Unidos y lo vamos a poner en conflicto del Medio Oriente. Ahora tenemos Che Guevara y Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Un poco irónico, ¿verdad? Pero lo vamos a acomodar en Latinoamérica. Recuerda, para que estos reactivos te salgan muy bien, tienes que estudiar muy bien la línea del tiempo. Ya estás viendo que no te está solamente sirviendo para uno o dos reactivos, te está sirviendo para más. Y todavía va a seguir apareciendo, ¿eh? Así que estúdiala muy bien. Seguimos acomodando estos acontecimientos en donde corresponden. Ahora nos preguntan si pertenecen a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, mira, vamos grabándonos en la cabeza que la Triple Entente y la Triple Alianza son de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo acomodamos ahí. Ahora, asesinato del archiduque de Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Ese momento dio origen a la Primera Guerra Mundial. Ahora, Alemania invade Polonia. Eso es lo que va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos lo que es el Tratado de Versalles. Ese fue finalizando la Primera Guerra Mundial. Aquí Alemania queda muy dolido y es en donde Hitler se aprovecha para llegarle al orgullo de los alemanes y ahora sí ocasionar la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos la Triple Alianza, que ya habíamos dicho al principio que esta es parte de la Primera Guerra Mundial. Ahora te has de preguntar, ¿cómo voy a saber si conforman la Triple Entente o quiénes conforman la Triple Alianza? Es muy fácil, ya te mencioné que en el repaso te vamos a dar un resumen impreso sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otros acontecimientos. Entonces, te invito a que vengas al repaso final. Y claro, no te vayas a olvidar de estudiar también la línea del tiempo. Seguimos acomodando esos acontecimientos a quienes pertenecen, si Rusia, China o Reino Unido. Por ejemplo, el primero nos dice Revolución Industrial, cuando James Watt inventa la máquina de vapor en el siglo XVIII. Lo vamos a acomodar en Reino Unido. Ahora, independencia de la India. Este acontecimiento empezó en 1857 y terminó en 1947 con Mahatma Gandhi. Vamos a ponerlo en Reino Unido. Ahora, pierde la guerra ante Japón. Casi nadie sabe este detalle, que Rusia perdió la guerra contra Japón en 1905. Y tenemos dinastía Qian, fue la primera dinastía china, aproximadamente en el 2100 a.C. En el repaso te vamos a compartir otras dinastías que hemos visto en diferentes versiones del examen. También te recuerdo que debes de estudiar de las líneas del tiempo, es muy importante. Ahora en este reactivo tenemos que acomodar si le pertenece a Rusia, Estados Unidos o Reino Unido. Por ejemplo, vuelos de los hermanos Wright. Eso fue en 1903 y es acontecimiento de Estados Unidos.
James Watt patenta la máquina de vapor. Eso fue en 1775. Y ya dijimos en el reactivo anterior que es acontecimiento de Reino Unido. Ahora, represión contra presos políticos en Siberia. Ese acontecimiento pues fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 a 1945, y lo acomodamos en Rusia. Ideas de Thomas Malthus, eso fue en el año 1798, y lo vamos a acomodar en acontecimiento de Reino Unido. ¿Cuáles eran las ideas de Thomas Malthus? Esta persona nos decía que las epidemias, pestes y asesinatos eran favorables porque nos ayudaban a controlar la sobrepoblación. Te recuerdo, estudia muy bien de las líneas del tiempo. Ahora vamos a acomodar estos acontecimientos en orden cronológico. Si te fijas, nos están manejando un rango de fechas. Es por eso que te aconsejamos que te aprendas un más o menos para dónde está la fecha. Por ejemplo, Da Vinci pinta la Mona Lisa. Eso fue en 1503, por lo tanto lo acomodamos en la primera casilla. Ahora, Galileo inventa el telescopio. Eso fue en 1609 y lo acomodas aquí. Muerte de Luis XIV, eso fue en 1715, entonces lo acomodamos en la última casilla. Mira, lamentablemente en este reactivo no tenemos buenas noticias porque pues hay muchísimos acontecimientos, por lo tanto no sabemos cuál te pueda salir en tu examen. ¿Qué es lo que ha hecho Bañuelos Asesorías para ayudarte en estos reactivos? Pues te creamos las líneas del tiempo. Estúdialas muy bien, sabemos que están muy extensas, pero es lo que te va a ayudar para contestar estos reactivos. Ahora, en este reactivo tenemos que acomodar estos enunciados en las casillas que corresponden. Si estamos hablando de etnocentrismo, discriminación o exclusión social, o respeto a la diversidad. Por ejemplo, que te digan respetar estacionamiento para discapacitados. Muy bien, ese es respeto a la diversidad. Ahora, negar servicios médicos a mujeres indígenas, pues esa es discriminación y exclusión social. Creer que todos deben de pensar igual que nosotros. Ahí estamos hablando de etnocentrismo. Dar empleo solo a menores de 40 años, pues eso es discriminación y exclusión social. Nosotros también tenemos más ejemplos de estos. Si quieres conocerlos, pues entonces ven al repaso final. En este reactivo vamos a acomodar los enunciados en las casillas donde corresponden. ¿De qué estamos hablando? De drogadicción en jóvenes. Por ejemplo, nos dice, se produce un desequilibrio en los neurotransmisores en el cerebro. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, consecuencias en la salud. Ahora, ambos padres trabajan, entonces cada vez tienen menos tiempo para atender a sus hijos. ¿Qué es? Muy bien, un factor de riesgo. La Secretaría de Educación Pública implementó un programa de prevención para evitar el consumo de drogas. Muy bien, es un factor de protección. Ahora, la última dice, defectos en el feto durante el embarazo. ¿De qué estamos hablando? Consecuencias a la salud. Mira, te vamos a regalar otros dos ejemplos que han venido en el examen. Alta autoestima. Muy bien, factor de protección. Y si nos dice baja autoestima, muy bien, factor de riesgo. ¿Quieres conocer más ejemplos? Pues entonces ven al repaso final. Ahora vamos a acomodar estas características según a qué organización le corresponden. Si es una APN o una CPC. Mira, es muy fácil. APN, Agrupación Política Nacional. Puedes verlo como que es una agrupación antes de convertirse en un partido político. Y CPC, que se llama Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Es un consejo de ciudadanos, como por ejemplo, Mexicanos Primero. Ahora,
Vamos a ver, dice, deben presentar un informe anual de los recursos recibidos. ¿Quién te suene de estas dos que reciba recursos anuales? Muy bien, una APN. Ahora, dice, promueve tareas de concertación de materia de población entre ciudadanía y gobierno. Eso suena a CPC. Ahora nos menciona, deben de tener mínimo 5,000 asociados en el país. Y de una vez te adelanto que deben de estar presentes como mínimo en 7 entidades federativas. Esa es APN. Conocer y opinar sobre los programas gubernamentales en el ámbito de la población. Eso es CPC. También te lo pueden combinar con una ONG como el reactivo que vemos aquí. ONG es una organización no gubernamental. Las ONG pueden ser de varios tipos, como por ejemplo asistencial, prestación de servicios humanitarios, ecológicos, entre otros. Por lo tanto, la primera la vamos a acomodar en ONG. Ya te mencioné en el reactivo anterior, deben de tener delegaciones en mínimo 7 entidades federativas, APN. Ahora, la Cruz Roja y Greenpeace son ejemplos de ONG. Y su función es servir una causa social, ya sea nacional o internacional. Esas son ONG. Puede ser que estas características te suenen un poco aburridas o también muy complejas, pero no te preocupes. En el anexo tienes las características de una APN, CPC y ONG para que las estudies muy bien porque te van a preguntar por ellas en el examen. Ahora vamos a acomodar estos acontecimientos si fueron antes, durante o después de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, huelga de Cananea en 1906. Eso lo acomodamos en antes. Decena trágica, que fue en 1913. Ese lo vamos a acomodar durante. Villa Toma Zacatecas, que fue un año después de la decena trágica, o sea, en 1914, también en durante. Plan de San Luis, ese fue en 1910, recuerda, Francisco y Madero, por lo tanto lo acomodamos en antes. Rebelión de Acayucan, ese fue en 1910 y lo vamos a acomodar en antes. Ahora tenemos Maximato, que eso fue en 1924 al 34 y lo vamos a acomodar en después. Recuerda, es el tiempo de Plutarco Elías Calles. Estúdialo muy bien y recuerda que tienes las líneas del tiempo en tus anexos. Ahora tenemos que acomodar estos acontecimientos si fueron antes, durante o después de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, huelga de Cananea, eso fue en 1906, por lo tanto lo acomodamos en antes. Decena trágica, eso fue en 1913, lo vamos a acomodar en durante. Villa Toma Zacatecas, eso fue un año después de la decena trágica, o sea, en 1914, y también lo acomodamos en durante. Plan de San Luis, eso fue en 1910. Recuerda, Francisco y Madero, lo acomodamos en antes. Rebelión de Acayucan en 1906, entonces lo acomodamos en antes. Y Maximato, eso fue en 1924 al 34 y lo vamos a acomodar después. Recuerda, fue el periodo de Plutarco Elías Calles. Recuerda que esta información tú la tienes en las líneas del tiempo para que las estudies muy bien. Seguimos acomodando esos acontecimientos en donde corresponden. Por ejemplo, Tratado de Córdoba son los que firmó Iturbide con el virrey O'Donoghue para convertirnos en lo que ahora somos México. Entonces lo ponemos en independencia. Evangelización y encomienda. Mira, esos dos acomodados juntos aquí en colonización. Constitución de Apatzingán, 1814. Por lo tanto, lo vas a acomodar en independencia. Matanza del Templo Mayor por parte de Pedro de Alvarado. Ok, ese lo vamos a acomodar en conquista. Y Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey, lo vamos a acomodar en
colonización. Hemos visto otros acontecimientos en los exámenes. No te preocupes, te lo vamos a compartir en el repaso final. Y recuerda que estudia las líneas del tiempo, sobre todo la exclusiva de México. Ahora estamos hablando de las culturas. Mira, vamos a acomodar cada una de sus características en su cultura correspondiente. En el examen lo más seguro es que te combinen 3 de ellas, pero aquí pusimos 4 pues porque estamos repasando. Por ejemplo, sus principales monumentos se encuentran en La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Recuerda, la cultura madre, la más antigua, la de las cabezas colosales. Muy bien, Olmeca. Ahora, significa ciudad de los dioses. A lo mejor no sabes que Teotihuacán significa ciudad de los dioses, pero te pones trucha y dices Teo significa Dios y le atinas. Crearon el templo Kukulcán, eso es de los mayas, y adoraban al dios Huitzilopochtli, ese le corresponde a mexicas. Ponle abajo en tus apuntes de mexicas aztecas, que viene siendo lo mismo. Mira, vamos a también contestar el siguiente reactivo que también es de las culturas. Ahora nos están preguntando en qué tiempo está. Por ejemplo, azteca es la cultura más joven, por lo tanto lo ponemos en posclásico. Olmecas, te dije en el reactivo anterior que es la cultura madre, fueron los primeros, por lo tanto preclásico. Y maya, eso lo acomodamos en clásico. En tus anexos tienes esta información, a lo mejor lo ves muy básico, pero es muy importante que te lo aprendas porque esas características los hemos visto en el examen. Tenemos otras más, pero esa ya te la sabes que te lo vamos a compartir en el repaso final. Estúdialo muy bien. Ahora tenemos que acomodar esos artículos pues, en su casilla correspondiente. Por ejemplo, mira, libertad de culto, ese te tiene que sonar al artículo 24. Ahora, territorio es propiedad de la nación, ese te suena como al artículo 27. El artículo tercero no tiene pierde, el de la educación, pues lo acomodamos allá. Ahora, todos tenemos derecho a un trabajo digno, artículo 123. También en tus anexos tienes más artículos que son los que pueden venir en el examen, son muy comunes. Ahora tenemos un mapa de México y tenemos que ubicar las capitales en su estado correspondiente. Te recuerdo que este reactivo es de arrastre. Por ejemplo, tenemos Zacatecas, pues su estado es Zacatecas y lo acomodamos en el primer recuadro. Morelia. Su estado es Michoacán y lo vamos a acomodar en el segundo. Ahora, Campeche, Campeche y lo acomodamos pues en el recuadro que nos queda. Para esto pues entonces te tienes que saber la ubicación de los estados de México. Es por eso que en el anexo tienes este mapa de México. Investiga las capitales porque como viste en el reactivo nos preguntan también por capitales. Sé inteligente para estudiar y apréndete muy bien lo que es el centro de México y también sur de México, porque nos damos cuenta que son los que más preguntan en el examen. Este reactivo es muy parecido como viene en el examen. Te están pidiendo coordenadas. Bueno, antes de empezar a contestarlo, vamos a mencionar que cuando estamos hablando de longitud, estamos hablando hacia los lados. Y cuando hablamos de latitud, estamos hablando de arriba a abajo. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Mira, latitud nos referimos de norte a sur y siempre los grados son de 0 a 90. 0 a 90. Cuando estamos hablando de longitud, hablamos de oeste, este. Y sus grados van a ser de 0, 180. 0, 180. Ahora, cuando nos mencionan coordenadas, siempre primero es la latitud y luego la longitud. Toda esta información tú la tienes en el anexo para que estudies muy bien. Ya sabiendo esta información ya podemos contestar el reactivo. Mira, solamente nos vamos a fijar en los grados, no le hagas caso a los minutos y a los segundos.
Dijimos que primero es latitud y luego longitud. Por lo tanto, 26 latitud, pues entonces lo buscamos de este lado. Y te das cuenta que 24 y luego se brinca al 28. Por lo tanto, vamos a tirar la línea un poco en medio. Y ahora, 108 longitud y lo buscamos aquí abajo y tenemos exactamente 108 ahí. Ahora, ¿en qué estado chocaron las dos líneas? Muy bien, es Sinaloa, por lo tanto ponemos ahí Sinaloa. En el siguiente nos dicen 29 latitud, por lo tanto buscamos aquí 29, 28, un pasito más y tiramos nuestra línea. 102 longitud y lo buscamos aquí abajo, 102 lo tenemos exactito y tiramos la línea. Ahora, ¿qué estado es este? Muy bien, Coahuila. En el siguiente nos están diciendo 17 latitud, por lo tanto lo buscamos por aquí, nos damos cuenta que dice 16, pues un poquito más arriba y ponemos nuestra línea. 97 longitud. Lo buscamos aquí, 96, un poquito más a un lado y tiramos la línea. Ahora, ¿qué estado es este? Muy bien, es Oaxaca. Por lo tanto, apréndete muy bien los estados de México porque ya ves que te ayuda mucho para este reactivo. Ahora, en este reactivo nos están preguntando flora y fauna característica de Sonora. Te recuerdo, aquí vas a dar clic y te van a salir estas tres opciones. Ahora, flora característica de Sonora. Muy bien, tú eliges palo fierro. Ahora, fauna característica de Sonora, pues entonces elegimos borrego cimarrón. Mira, lo que es chaparrales y lagarto escorpión, esos déjaselos a Baja California. Y lo que es selva seca y faisán, déjaselos a Yucatán. ¿Por qué te pusimos estos dos de aquí? Porque son los que hemos visto que preguntan más en el examen. Solamente una vez hemos visto que nos preguntaron por Sonora. Pero no te preocupes, en tus anexos tienes algunos estados por los que te pueden preguntar en el examen. Tienes su flora correspondiente y también su fauna, para que lo estudies muy bien. Aquí tienes que acomodar las ramas que pertenecen a la filosofía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues solamente conocer una de ellas. Mira, solamente una no pertenece y esa es la sociología. Apréndetelas. Ahora, en este reactivo tenemos que acomodar los acontecimientos en orden cronológico. Es muy sencillo, mira. Primero, Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina en 1508. Luego sigue Copérnico, que eso fue en 1543. Luego sigue la construcción del Taj Mahal, que empezó en 1631. Y después sigue Newton, que eso fue en 1687. Lo acomodamos muy fácil porque no sabemos las fechas. ¿Qué es lo que te queda a ti por hacer? Pues entonces estudiar la línea del tiempo y aprenderte las fechas para que puedas contestar muy bien ese reactivo. Para este reactivo tienes que estudiar la línea del tiempo exclusiva del Viejo Mundo, o sea, la que es de Europa, Asia y África. Ahora tenemos este reactivo que vamos a acomodar estos acontecimientos en orden cronológico. Si te fijas, es exclusivo de México y las fechas como que están muy pegaditas, por lo tanto, aquí te tienes que ayudar de mucho conocimiento, Por ejemplo, primero vamos a acomodar el imperio de Iturbide. Luego tienes otras dudas, dices tú, ¿qué fue primero? ¿Guerra de los pasteles o guerra versus los Estados Unidos? Primero vas a acomodar guerra de los pasteles y después guerra versus los Estados Unidos. Aquí fue donde hubo la pérdida de territorio. Después, ya por último, acomodamos lo que es el imperio de Maximiliano. ¿Cómo le vas a hacer para contestar este reactivo? Pues en tu anexo tienes lo que es la historia de México. Esta historia de México que tienes en tus hojas es muy valiosa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tienes la historia desde los olmecas, la cultura madre, hasta ahorita tu señor presidente.
Mira, tienes lo que es la época precolombina, o sea, las historias de las culturas. Después tienes lo que es la conquista, la llegada de Hernán Cortés. Luego tienes el virreinato, te fijas, mira, Antonio de Mendoza. Luego tienes lo que es la independencia de México. Aquí tienes a Don Miguel Hidalgo. Luego viene lo que es México independiente. Si te fijas, aquí tienes al primer presidente de México. Después tienes lo que es el porfiriato. Luego tienes lo que es la Revolución Mexicana, para que no te confundas los personajes revolucionarios con los de la independencia, Luego tienes lo que es el Maximato. Recuerda que es el tiempo de Plutarco Elías Calles. Luego tienes el Cardenismo y Lázaro Cárdenas, este presidente con ideas socialistas que al examen le gusta preguntar muchísimo. Y ya por último tienes México moderno. En esta parte tienes algunos presidentes con sus características, que también hemos notado que en el examen preguntan por otras características. Pero si lo quieres conocer, pues entonces te invitamos al repaso final. No vayas a faltar a ese repaso final porque ya viste que es muy importante. Hasta aquí llega la información de lo que son los conocimientos básicos de primaria y secundaria, o sea, el tronco común. Y nos vemos después en las materias de especialidad.